Clase número 14, el segundo teorema fundamental del cálculo. Y vamos a ver en esta sección lo de integral impropia, pero como vamos a tener que calcular integrales, prefiero mejor dejar eso hasta que veamos los teoremas de ¿cómo se dice? Los métodos de integración, que van a ser consecuencia justamente del teorema fundamental del cálculo, como veremos después. Pero entonces aquí con esto vamos a terminar esta sección y ya pueden terminar su tarea. Tienen 10 días para hacerla y supongo, bueno, la primera parte me tardé en subir este video, pero 10 días creo que es suficiente para que puedan terminar. Entonces el segundo teorema fundamental del cálculo. Muy bien, entonces teorema 2.3.1, entonces segundo teorema fundamental del cálculo diferencial, integral o infinitesimal o como sea. Si f, una función real definida en un compacto, es diferenciable y su derivada es integrable, en AB, entonces tenemos que la integral de AB de f' de x va a ser igual a f de b menos f de a. Entonces aquí estoy usando no la función g, aquí si quieren le pueden poner igual a g. Entonces la integral de esto de g es f de b menos f de a, o llámenle g a esta y a esta sería la f. No sé, pues se me hace más fácil usar esta notación, pero se entiende, me parece. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a suponer que f es diferenciable y que f' es integrable en AB. Entonces vamos a dar una partición CAP, una partición de AB, tal que está dada como la hemos visto de la manera usual, x0, x1 hasta xn. Y vamos a usar el teorema del valor medio. Entonces el teorema del valor medio para la diferencial lo que nos decía es que si f es continua en AB abierto y f es derivable, perdón, en el cerrado, es continuo en el cerrado y derivable en el abierto, entonces lo que nos dice el teorema es que existe una c en el intervalo AB tal que la f' de c la podemos escribir como f de b menos f de a, que es el teorema que usamos anteriormente, de b menos a. Ahora, toda función diferenciable en un compacto es continua. Eso lo voy a poner aquí también como una nota. Recordemos que f diferenciable en K compacto es continuo. Entonces, por eso era la importancia de ver todo eso antes. Ok, entonces vamos a aplicar eso. Lo que tenemos es la partición de AB, entonces por aquí tenemos x0, etcétera. Aquí tenemos xi menos 1, xi, etcétera. Entonces vamos a aplicar el teorema a cada uno de los subintervalos que tenemos aquí. Entonces vamos a aplicar el teorema del valor medio. Entonces por el teorema del valor medio en cada uno de estos, o sea, la función es integrable, entonces va a ser integrable en cada subintervalo y entonces va a ser perdón, la f es diferenciable en cada intervalo, entonces va a ser continuo en cada uno de estos, y entonces le podemos aplicar, y diferenciable también, entonces aplicando el teorema del valor medio a cada uno de estos, lo que nos va a decir es que existe una c que vamos a etiquetar como i, para referirnos a cada intervalo, que está justamente en el intervalo xi menos 1 xi, para toda i desde 1 hasta n, tal que f de xi, según el teorema, en los extremos, f de xi menos f de xi menos 1, es igual a f' en ese c, ci, entre, en este caso sería
xy menos xy menos 1. Entonces eso lo pasamos de este lado y lo voy a escribir así ya directamente. De esta manera, para toda i desde 1 hasta n. Ahora, como ya sabemos que la f siempre está, en este caso la f', que es la función que es integrable, como f' es integrable, entonces está acotada entre el ínfimo y el supremo, como ya sabemos. Donde aquí voy a poner para recordar, mi es el ínfimo de f de x en cada uno de estos subintervalitos y la m mayúscula es el supremo de f de x en cada uno de estos subintervalitos. Entonces, como la longitud del intervalo que es delta xy, que es xy menos 1 menos xy, perdón, xy menos xy menos 1, esto es mayor que 0, entonces podemos multiplicar esto por el delta x. Entonces lo que tenemos es que m1 por delta xy es menor o igual que f' de ci por delta xy. Esto es menor o igual que mi por delta xy. Ahora, del teorema del valor medio, esto de aquí, digamos, es f' de ci y esta es la longitud del intervalo. Entonces, esto es igual a f de xy menos f de xy menos 1. Entonces, mi por delta xy es menor o igual que f de xy menos f de xy menos 1. Y eso es menor o igual que mi por delta xy. Ahora, sumando sobre todo eso, como ya hemos hecho anteriormente, la suma sobre i de mi delta xy menos 1 es menor o igual que la suma sobre i de f de xy menos f de xy menos 1. Y eso es menor o igual que la suma sobre i de mi por delta xy. Y estas cosas de aquí son las sumas superiores para f'. Entonces, las sumas inferiores de f' para la partición P. Y esto de aquí es la suma telescópica que nos va a dar al final. O sea, es f de x0 menos f de x1 menos f de x0 más f de x2 menos f de x1, etcétera. ¿Se acuerdan? Y eso se van cancelando las cosas y nos queda f del intervalo extremo, que es xn menos f de x0. Estas son las sumas superiores de f' en P. Pero xn es b y x0 es a. Entonces, esto está acotado entre f de b menos f de a. Y esto es menor o igual que c arriba de f', p. Para toda partición P del intervalo AB. Muy bien. Pero f' es integrable, ¿cierto? F' es integrable. Entonces, como f' es integrable, y además sabemos que esto, por las propiedades de las sumas que habíamos visto antes, o sea, recordemos que el supremo de las sumas inferiores de, en este caso f', p, va a ser menor o igual que las sumas inferiores de f', p, y el ínfimo va a estar acotado por esto de aquí, por las sumas superiores. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo que eso significa es que, y esto es la integral, o sea, esto de aquí es la integral inferior de f' y esta es la integral superior de f'. Entonces, como tenemos esto, quiere decir que la integral inferior es menor o igual que esto, y esto es menor o igual que la integral superior. Entonces tenemos la integral inferior de f' es menor o igual que f de b menos f de a, y esto es menor o igual que la integral superior de f'. Y ahora sí, como f' es integrable, si acá me adelanté,
esto es independiente de si es integrable o no. Entonces aquí sería vimos antes que en la parte de sumas de Darboux, y ahora sí, como f' es integrable, la integral inferior de f' es la integral superior de f' y es la integral de f'. Entonces lo que nos dice esto es que la integral de f' es menor o igual que f de b menos f de a. Eso es menor o igual que la integral de f'. Y entonces esto lo que nos dice es que la integral de f' es f de b menos f de a. Y ya tenemos demostrado el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, vamos a decir que tenemos una f definida de 0 a 1 en R, dada por f de x igual a 0, una función que vieron en cálculo 1 y que nosotros vimos también. Si x vale 0 y aquí si x es distinto de 0. Entonces esto se demostraron que, nosotros lo hicimos, que f es derivable en el intervalo 0,1. Y entonces la derivada de eso sería 0 si x es igual a 0. ¿Se acuerdan? Hay que hacerlo con la definición y todo eso. Entonces 2x seno, aún no sabemos qué es el seno, ni lo hemos definido formalmente, pero ya conocen las fórmulas de derivada de esto, aplicando regla de la cadena, la regla del producto. Entonces nos queda menos la derivada de este, que sería menos coseno de 12x cuadrado sobre este sí por el coseno de 1 entre x cuadrada, y eso sí, x es distinto de 0. Ahora, f' de x no es acotada en el intervalo 0, 1, y por lo tanto no es integrable. En 0, 1. Entonces no es posible aplicar en este caso el segundo teorema fundamental del cálculo. Ok, vamos a ver otro caso donde no podemos aplicarlo. Vamos a dar la función f de x igual a x para x entre 0, aquí abierto 1, y que valga 0 si x es igual a 1. Entonces, si x es igual a 1 vale 0. Sí, y si x es igual a entre 0 y 1 es la recta, sí, con un hoyito aquí. Es la función f, que no es continua. No es continua en x igual a 1. Y en general no es continua en x que pertenece a todo el intervalo. Entonces vamos a, no es, es decir, no es continua en todo el intervalo 0, 1. Pero la derivada de este es igual a 1 para x distinto de 1, y entonces la g, en este caso g de x será igual a 1. La integral de 0 a 1 de esa g sería g de 1 menos g de 0, que sería igual a 0, aunque f' de x es igual a g de x. Entonces f no es continua en 0,1, y entonces el segundo teorema fundamental del cálculo tampoco es aplicable. Muy bien. Dos ejemplos. Ahora
Vamos a, sí, una cosa que habían visto en la preparatoria. Vamos a definir esto así. Definición 2.3.1. Eh, entonces surge la siguiente idea que es motivada por el teorema fundamental del cálculo. Si tenemos una función f definida en un intervalo i a r, donde i tiene más de un punto, bueno, un intervalo, la f, como ya hemos estado manejando para no complicar más. Entonces decimos que f tiene una antiderivada en el intervalo AB si existe una función diferenciable f mayúscula definida en AB tal que f chiquita sea igual a f mayúscula prima. Entonces, tal función es la antiderivada de f. Entonces, de lo que se aprendió en cálculo 1, sabemos que si una antiderivada existe, entonces va a ser única módulo una constante, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Y la existencia de una antiderivada va a estar asegurada por el primer teorema fundamental del cálculo si la función f es continua en el intervalo AB. Pero como ya hemos visto, hay funciones integrables que no tienen antiderivada. Entonces, si f tiene una antiderivada en el intervalo AB, entonces eso va a querer decir que la f tiene la propiedad del valor medio, como vimos en los ejemplos anteriores. Ah, entonces, digamos, como haciendo un resumen de la situación, el teorema fundamental del cálculo va a establecer una conexión entre la diferenciabilidad y la integración. Entonces, es decir, dos funciones f chiquita y f mayúscula definidas de A, B en R están relacionadas una con otra por medio de f' igual a f para toda x en el intervalo AB, con lo cual f es la antiderivada de f. De f en el intervalo AB, evidentemente. Entonces, como ya vimos antes, mientras una función integrable f posee una integral con un límite superior variable f mayúscula, esa f mayúscula no necesariamente va a ser la antiderivada de f, porque puede que no sea diferenciable. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y me gustaría hacer unas observaciones. Ah, ok, entonces de los teoremas fundamentales, voy a llamarle hacia los dos, del teorema fundamental del cálculo, o sea, del primero y el segundo, si una función f es integrable, entonces tiene antiderivada, f mayúscula. Y entonces a esa f se le llama la integral indefinida de f.
de f. Y se denota como la integral de f de x. Entonces, aunque esta es una notación ambigua, pues una integral indefinida es única módulo una constante aditiva. O sea, lo que quiero decir es que la integral de f de x va a ser igual a la función grande f, pero módulo una constante c. Y en ese caso, la integral de ab de f de x va a ser igual a f de b menos f de a. Y eso lo vamos a denotar como la f evaluada de b a f de x, que es lo que aprendieron en la preparatoria. Entonces, eso va a ser cierto independientemente de la elección de la constante c. Entonces, por ese motivo, la integral de Riemann definida así se le llama la integral definida. df. Ok, segundo punto. También vimos que el converso del primer teorema fundamental del cálculo no es cierto. Es decir, si f es integrable en AB y si f mayúscula definida como la integral de ax de f es diferenciable, entonces eso no implica que f sea continua, es decir, la f no es necesariamente continua. Y bueno, vimos el ejemplo. ¿Qué más? Vamos a un punto número 3. Entonces, el primer teorema fundamental demuestra que una función continua en AB tiene una antiderivada. Entonces, si la función es continua, esa va a tener una antiderivada, pero surgen las siguientes preguntas. Entonces, ya estoy usando los números. En primer lugar, la f tiene que ser acotada. Debe ser acotada. Y la respuesta es no. Como vamos a ver después. Entonces, no necesariamente la f tiene que ser acotada. Número 2, ¿qué otra cosa? Ok, si f es acotada, entonces debe ser integrable. Y pues, la respuesta es no también. Entonces, si es acotada, eso no implica que deba ser integrable, como ya vimos también en varios ejemplos. Y número 3, bueno, no es cierto, esto no lo hemos visto. Todas las funciones acotadas que hemos tomado han sido integrables, pero pueden ver un ejemplo de esto en el libro que subí hace 2 días. No voy a poner toda la bibliografía, pero es ese que subí apenas, que se llama Theory of Integration.
Sojinsky and development. Creo que sí, nada más. Entonces, ahí hay algo que se llama el ejemplo de Volterra. Ahí pueden checar las páginas 56 y 57. Hay un ejemplo de una función acotada que no necesariamente es integrable. Eso no lo vamos a revisar aquí, lo verán en análisis matemático 1 o 2 probablemente. Y la tercera cuestión es que si f es integrable, entonces eso implica que deba ser continua. Y bueno, esa cuestión ya la respondimos también con los ejemplos. La respuesta es que no. Y una última cuestión que nos va a llevar a un corolario. Entonces podemos escribir el teorema, podemos reescribir el segundo teorema fundamental del cálculo de la siguiente forma. De la siguiente manera. Digamos, para f definida en el compacto AB como función real integrable y una función diferenciable f mayúscula de AB en R. Entonces f mayúscula prima va a ser igual a f. Si eso pasa, entonces la f mayúscula de x la podemos escribir como la f mayúscula evaluada en a más la integral de ax de f de t dt para todo x que pertenece al intervalo AB. Y bueno, esa f no es diferenciable como vimos en uno de los ejemplos. Entonces los dos teoremas los podemos juntar o sea, para encontrar la condición necesaria y suficiente. Para tener un teorema con una condición necesaria y suficiente podemos juntar ambos. El primer teorema fundamental del cálculo y el segundo en uno solo. Se pueden combinar vamos a poner así, para tener una condición necesaria y suficiente para que una función tenga una derivada continua. El intervalo AB. Entonces eso es lo siguiente que vamos a demostrar. Entonces voy a poner aquí corolario, sería 2.3.1 y esto se conoce como el teorema fundamental de la integral de Riemann. Integración, la integral de Riemann, que es una consecuencia de los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, sea f una función evaluada de AB en R, una función. Entonces, esa f mayúscula es de clase C1 en el intervalo AB, si solo si existe una función continua en R, una función f de A en R tal que f es continua y tal que la f mayúscula de x se puede escribir como la f en A más la integral de ax de f en A, bueno, perdón, de f en A, no, de ft diferencial de t para toda x que pertenece al intervalo AB. Vamos a ponerle un número 1 y en este caso f' de x es igual a f de x
para todo x que pertenece a AB. Entonces tenemos la condición necesaria y suficiente. Y demostrar esto pues es casi trivial con los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces primero supongamos que la f mayúscula es de clase C1 en AB. Entonces esto implica que f' es diferenciable en el intervalo AB. Entonces como es diferenciable en un compacto, eso implica que f es continua en AB, pues AB es compacto. Es compacto. Y entonces por el segundo teorema fundamental del cálculo, tenemos que la integral de ax de f' de t de t es f de x menos f de a para toda x que pertenece a B. Y entonces, y además f es igual a f'. Entonces tomando f igual a f' obtenemos la representación deseada. Entonces f de x es igual a f de a más la integral de ax de f de t diferencial de t para toda x que pertenece a B. Ok, entonces ahora el regreso. Entonces vamos a suponer que existe una función continua en el intervalo AB, tal que cumple con la ecuación 1. La ecuación 1. Entonces, por el primer teorema fundamental, como f es continua, por el primer teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos es que la f mayúscula es diferenciable en AB. Y además, si calculamos la diferencial de esto de aquí, tenemos que f' de x es igual a 0 más, la diferencial de este es la f en x, y eso es igual justamente a f de x para toda x que pertenece a AB. Entonces, por lo tanto, f es de clase C1 en AB. Y tenemos demostrado ese teorema fundamental de la integración de Riemann. ¿Qué más? Bueno, como ya mencionamos, el teorema fundamental del cálculo muestra que el proceso de diferenciabilidad e integración son inversos en cierto sentido, como la suma y la resta, multiplicar y dividir. Entonces, si tengo una función f y le aplico la derivada, digamos, entonces esto lo que me da es la función original. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando se dice que son una operación inversa de la otra. Entonces, el teorema fundamental del cálculo es el enlace entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y además, el segundo teorema fundamental del cálculo va a dar un método para calcular la integral de Riemann. De hecho, el corolario que vimos anteriormente. Entonces, para ello nada más hay que conjeturar la función cuya derivada sea f, lo cual vamos a aprender que no es tan sencillo de hacer. Pero van a haber algunos corolarios del teorema fundamental del cálculo, que va a ser el teorema del cambio de variables o el teorema de integración por partes, que van a ayudar a esa tarea de encontrar quién es esa función. Y también el primer teorema fundamental del cálculo se puede usar para construir una función diferenciable cuya derivada sea igual a una función continua en un intervalo, y esa técnica va a ser la que vamos a usar para definir las funciones logarítmicas y trigonométricas, justamente. Ok, entonces, ¿qué más? Sí, o sea, lo que quiero decir es en esencia eso. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a x cúbica, por ejemplo, entonces f' sería 3x cuadrada.
Entonces, usando la notación de Leibniz, esto es dy en dx. Entonces, dy, diríamos que esta es x cuadrada de x. Esto de pasar esto para acá, y eso ya lo explicamos en cálculo 1, que es correcto hacerlo. Por la equivalencia entre cálculo estándar y no estándar. El no estándar es donde usan los infinitesimales como si fueran números. Entonces, como ambos son equivalentes, pues justamente eso permite manejar esto como si fueran números reales. Entonces, pues lo que hace uno es integrar de ambos lados, y entonces lo que tiene es que y es igual a 3 por la integral de x cuadrada de x. Y esa integral pues es x cúbica porque es esta la función original, digamos. Bueno, ahora ¿qué más tenemos que checar? Sí, bueno, otra cuestión, como una observación más. O sea, ¿dónde radica también otra de la importancia del teorema fundamental del cálculo? Es que las funciones diferenciables que da el teorema fundamental del cálculo, eh, o más bien, otra de las consecuencias, dejen poner aquí otra observación, una consecuencia del teorema fundamental del cálculo. La integral permite obtener una función y tal que y' de x sea igual a f de x. Esta es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Entonces, el teorema fundamental del cálculo afirma que esta ecuación diferencial tiene una solución. Y ya vimos que las soluciones va a tomar mucha importancia el hecho de que sean Lipschitz continuas. Entonces tiene una solución en el caso de que f sea continua, si f es continua. Y la solución de este tipo de ecuaciones va a depender de alguna forma de la integral justamente. Entonces, para resolver una ecuación diferencial es necesario construir una nueva función y la integral es una de las mejores herramientas para hacerlo. Ok, ahora sí, lo que les iba a decir después, que las funciones diferenciables, dadas por el teorema fundamental del cálculo van a ser esenciales. Y por eso es necesario saber que se pueden combinar para obtener funciones cuyas derivadas pueden calcularse mediante la regla de la cadena. Entonces muchas veces a nivel teórico no es necesario saber quién es exactamente la función que se quiere. Lo que se tiene son integrales y lo que uno quiere es calcular la derivada de esas integrales, pero a veces no es tan simple como decir, bueno, esto de aquí es igual a esto de acá. Pues vamos a ver algunos ejemplos de lo que quiero decir. O sea, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner ejemplos. Si tenemos f de x dada como la integral, por ejemplo, de 0 a x cúbica de 1 más el seno cuadrado de t. Entonces, ¿cómo sabemos quién es la derivada de esta función? Pues esta es una composición, porque tenemos dos funciones, la f grande compuesta con esta x al cubo. Es decir, tenemos una función c de x dada por x al cubo y tenemos la función f mayúscula dada como la integral de 0 a x de dt sobre 1 más el seno cuadrado de t.
Entonces esta f la puedo escribir como la composición de esta con esta. Es decir, la c compuesta con la f de x. Y eso es f compuesto con c de x. Es decir, f compuesta con x cúbica. Y nada más lo que hago es sustituir donde vea x por x cúbica y obtengo justo lo que tenemos aquí. Entonces, si quiero calcular la derivada de esto, uso la regla de la cadena. F' de x va a ser f' evaluada en c de x por la derivada del argumento c' de x. Entonces, en este caso, la f', o sea, c' de x es 3x cuadrada y la f' por el teorema fundamental del cálculo es simplemente 1 entre 1 más seno cuadrado de x. Porque la derivada elimina la integral, en cierto sentido. Entonces, no importa que x sea una constante distinta de 0, porque al derivar esa constante, sería la función evaluada en esa constante y eso es 0. Entonces, f' evaluada en c de x, en este caso nos queda f' evaluada en x cúbica, pero f' es esto de aquí, por c', que sería 3x cuadrada. Entonces la derivada de esto es 3x cuadrada sobre 1 más el seno cuadrado de x cúbica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si fuera con el límite invertido, es decir, si tenemos f de x igual a la integral de x cúbica a de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t de t. Entonces esto por las propiedades de la integral es menos la integral de ax cúbica de dt entre 1 más el seno cuadrado de t. Entonces que es exactamente la misma que teníamos antes, entonces por lo tanto la f' de x simplemente va a ser ponerle un menos al resultado que ya teníamos anteriormente. Otro ejemplo para ver cómo funciona esto, digamos que f de x sea la integral de ax de dt sobre 1 más el seno cuadrado de t al cubo. Entonces en este caso, digamos, tenemos como una función x al cubo y tenemos esta función f de x. Entonces la f de x sigue siendo la integral de ax de dt de 1 más seno cuadrado de t. La derivada de eso es esto de aquí evaluado en x. De esa manera. Y la c en este caso sería una u al cubo y la derivada sería de u de x, digamos, pues no lo estoy poniendo, sería 3u al cuadrado. Entonces esta f es la composición de f con c. Entonces cuando calculo la derivada de eso, usamos la regla de la cadena, nos queda c' evaluado en f de x por f' de x. Entonces como c' es t su cuadrado, en vez de la u voy a poner lo que tiene la f aquí. Bien, entonces c' evaluado en f de x. Aquí que puse c' en f. No, perdón. ¿Dónde está la derivada? Aquí, sí. C' evaluado en f de x, pues es 3 por la integral de ax de dt entre 1 más el seno cuadrado de t al cuadrado. Entonces esto es teníamos 3 por la integral de ax de dt entre 1 más el seno cuadrado de t al cuadrado por f' de x, que es 1 entre 1 más el seno cuadrado de x. Listo, otro ejemplo. Todo esto lo pueden revisar en el Spivak. Es la integral de a al seno de x, por ejemplo,
de dt entre 1 más el seno cuadrado de t. Vamos a poner esa como una función, vamos a poner otra para no estar llenando de números aquí. G de x que sea integral desde seno de x a de dt entre 1 más el seno cuadrado de t. Ustedes tienen varias de estas en la tarea para que puedan practicar. La integral de ax de dt entre 1 más el seno cuadrado de t. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería f'? Ya sin hacer las composiciones, pues f' es la f grande compuesta con el seno. Entonces la derivada va a ser la f' evaluado en el seno de x por la derivada del seno de x. Entonces f' mayúscula sería 1 entre 1 más el seno cuadrado, pero evaluado en el seno de x, por la derivada del seno que es el coseno de x. Entonces esta sería f'. Si todavía no lo ven claro, hagan pongan los nombres y hagan la composición. Pues digamos, ya después de haber visto los ejemplos anteriores, esto se puede hacer directamente. G' de x, pues va a ser la misma que la f, pero con un menos porque invierto aquí las cosas. Entonces es el mismo resultado, pero con un signo menos. Y para la h, h' de x va a ser la derivada del seno. O sea, hagan de cuenta que esa es como una función f o una u de x, como le quieran llamar. Entonces la derivada del seno es el coseno. ¿Coseno de quién? De la u. Por la derivada de la u, que en este caso es esta integral, que por el teorema fundamental del cálculo es 1 más el seno cuadrado, pero evaluado en la x. Otro ejemplo, tenemos f de x igual a la integral de a la integral de a x de dt entre la misma cuadrado de t de dt sobre 1 más el seno cuadrado de t. Entonces, ¿quién sería f' aquí? Bueno, pues es la f compuesta con la misma f, porque recuerden que la f de x es la integral de ax de dt entre 1 más el seno cuadrado de t. Y aquí tengo la integral evaluada en la integral. Entonces la f, que es esta f evaluada en sí misma, sería la f, y en vez de x tengo que poner esta integral de aquí. ¿Ven? Entonces cuando yo sustituyo en esta f, en vez de la x pongo esta integral, obtengo la f chiquita que tenía aquí. Entonces, a ver, a lo mejor esto sí conviene hacerlo paso a paso para que no se pierdan. Sería f de x va a ser f compuesta con f de x, y entonces la derivada va a ser f' evaluada en f de x por f' de x. Ahora, ¿quién es f'? Es lo que está aquí adentro, pero no lo voy a evaluar en x. No lo voy a evaluar en x, lo voy a evaluar en la f, que es en esta integral. Entonces va a ser la integral de ax de dt sobre 1 más el seno cuadrado de t por f' de x, que es la derivada de este, que es la función que está adentro. Así. Entonces otro ejemplo parecido sería calcular la derivada de f de x dada por la integral de a, y ahora vamos a combinar aquí la integral de a x cúbica de dt entre 1 más seno cuadrado de t, y aquí de la función de t entre 1 más el seno cuadrado de t. Entonces aquí ya tengo tres composiciones.
O sea, la f de x va a ser la f mayúscula, como teníamos antes, de la f mayúscula, pero ahora evaluada aquí, donde c de x sería x al cubo. Entonces tengo tres composiciones. Siempre voy como de lo que está afuera hacia lo que va adentro. Lo que está afuera hacia lo que, perdón, lo que está afuera hacia lo que va adentro, o lo que va adentro, de adentro hacia afuera, como lo quieran ver. Entonces f' pues va a ser f' evaluado aquí. Hay que aplicar la regla de la cadena dos veces por la derivada de este, por la derivada de este. Entonces, la derivada de c' es 3x cuadrada. Luego es f' evaluado en c de x. Si este es f, acuérdense que la f es siempre esta función. Entonces f' es esto de aquí, pero en c de x. Entonces sería x cúbica por la derivada de f, que es otra vez 1 entre 1 más el seno cuadrado, pero en vez de evaluarlo entero tengo que evaluar en f de c de x, y f de c de x es esta misma pero con x al cubo. Así, esa sería f'. No es tan complicado como parece realmente. Entonces otra más, que es, a ver, esta así, ¿cómo era? Es 3 veces, sí, digamos que es la integral de a la integral de a la integral de a x, siempre de la misma función, ¿no? Más seno. Obviamente esto funciona para cualquier función, pero aquí estoy poniendo esto porque así lo tomó el Spivak, y para mí también es más fácil recordarlo a la hora de estar explicando aquí. Entonces, de la función 1 entre 1 más seno cuadrado de t dt. Entonces, este es el límite de integración y es de a, y este tiene otro límite de integración como una integral. Entonces, es la misma función, pero compuesta consigo mismo tres veces. O sea, la g de x va a ser la f de f de f de x. Entonces, la derivada de esto va a ser f' en f de f por f' en f por f' de x. Entonces, g' de x va a ser igual a esta de aquí, es f', pues es la integral de a, perdón, f' es 1 entre 1 más el seno cuadrado, pero evaluado en f de x. Entonces, la integral de a la integral de ax de dt 1 más seno cuadrado de t, dt 1 más seno cuadrado de t, por la f', que otra vez es 1 entre 1 más seno cuadrado, pero evaluada en f de x, es decir, en la integral de ax de dt sobre 1 más el seno cuadrado de t, por la derivada de f, que es 1 entre 1 más el seno cuadrado de x. Esta sería la derivada de toda esta cosa que se ve horrible aquí, pero no es tan complicado. Bueno, entonces vamos a aplicar ahora el teorema fundamental para demostrar